Palabra viva. Nombre de Jesús. ¿Listos para la palabra del Señor? Bien, vamos a la Biblia, después de saludar a los hermanos de Radio Bonao Bendición, los hermanos de Yuna Visión, que ven este culto esta noche grabado. Telebendición está en vivo ahora, desde Bonao, Ciudad de Dios, 202 en Telecasa y 464 para el norte hasta Dajabón. Señores, ahí está la televisión llegando. Gloria al Señor, Dios es bueno. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 5, ha sido la base para explicar la relación de la identidad del creyente. Estamos hablando hace meses ya, hoy estamos a 1 de junio, hablando de la novedad de vida en Cristo. Cuando usted viene a Cristo, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Esa nueva creación es una creación espiritual. Usted físicamente posiblemente no cambie nada, se quede igualito, pero internamente algo empieza a pasar con usted. Y empieza Dios a formar ese hombre nuevo. Empieza Dios a darle forma y carácter a ese hombre nuevo que es Cristo en nosotros, ya por el Espíritu Santo haciendo una obra en nosotros de santificación. La obra de redención la hizo Jesús en la cruz del Calvario y todo se lo debemos a la redención. Sin redención no hay santificación. Para ser santificado hay que ser redimido primero. Entonces Cristo paga en la cruz, nos llama a su reino y empieza una obra en nosotros. Y esa obra en nosotros es una obra de mucha paciencia, porque no se crea que es tan fácil, porque Dios opera en la voluntad, Dios opera en la disponibilidad, Dios opera en la obediencia. Y no siempre somos obedientes. Por eso hay propósitos que pueden retardar un poquito, porque endurecemos el corazón. Pero Dios va a cumplir su propósito. De alguna forma u otra, por amor o por dolor, lo va a cumplir en el nombre del Señor. Entonces, hablando de eso, de que somos nuevas criaturas, hemos ido desarrollando una serie de enseñanzas sobre la identidad del creyente. Es un tema importante para todos los que estamos presentes en los medios, entender qué somos o quiénes somos en Dios, qué dice la Biblia. A veces tenemos percepciones equivocadas de nosotros mismos, problemas de estima, fuimos dañados cuando chiquitos, nos pusieron un nombre, un sobrenombre, fuimos maltratados verbalmente, emocionalmente, crecimos con traumas emocionales y subimos y venimos a la vida de la fe y hasta que el Señor no trata esas cosas con nosotros, caminamos en la iglesia como gente traumada. No se sienta usted extraño, eso no es nada raro. Hay mucha gente en las congregaciones llenas de traumas y no son cosas que ellos pueden evitar. ¿Sabe por qué? Porque un dañado lo que hace es dañar. O sea, una persona herida va a seguir hiriendo. Por eso Dios tiene que sanar el problema de raíz. Si Dios nos sana a nosotros, nuestros hijos tendrán una mejor esperanza que la que tuvimos nosotros. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de tener padres que nos leyeran la Biblia, que oraran con nosotros, que nos llevaran a una iglesia. No todos, algunos sí la tuvieron, gloria al Señor. Pero por no tener esa formación, muchos sufrimos de una ausencia de paternidad. Ese es el tema del retiro de mujeres este año. Me tienen leyendo como un loco sobre la paternidad de Dios. El retiro de mujeres de este año va a ser ya basado en la paternidad de Dios. Y ese vacío de paternidad nos ha creado una imagen distorsionada de Dios y también no nos ha dejado vivir el diseño de Dios como hijos de Dios. Nosotros somos sus criaturas. Si usted se va a la Biblia y va a ver el orden de la creación, cuando Dios creó todas las aves del cielo, las bestias del mar, creó las plantas, creó todo, se alegró. Pero cuando creó al hombre, dice la Biblia, se alegró Dios en gran manera. Creó un ser pensante, creó un ser con capacidades, con sentimientos, pero ese ser pensante fue seducido por una maquinación perversa de un ser que había sido echado del cielo, precisamente por eso, porque quiso ser igual a Dios y dañó el diseño en el hombre, haciéndole una oferta de desobediencia. La desobediencia en todos los sentidos paga mal. Paga mal.
Yo nunca he oído que a una gente le han aumentado el sueldo por ser desobediente. Nunca he oído que a una gente le han promovido en la empresa por ser desobediente. Nunca he oído que a una gente le han exonerado una materia por ser desobediente. La desobediencia paga mal. Entonces el hombre desobedeció a Dios y hemos pagado mal. Nos ha costado mal, nos ha costado muy caro, porque en Adán todos los hombres hemos pecado, pero Jesús vino a eso precisamente. Como Adán falló, Jesús no falló. Adán pecó y por el pecado de Adán la muerte entró a los hombres, pero por la obediencia de Cristo entró la vida. Cristo vino para que tengamos vida. Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Cristo vino a hacer la reconciliación que se provocó por el pecado adánico. Adán en su desobediencia generó una cisma, generó un abismo entre Dios y el hombre causado por el pecado, porque Dios es santo. Al él ser santo no tiene relación con pecado. Entonces tuvo que venir uno que tuviese una vida santa y sin pecado para poder presentar a Dios un sacrificio que pudiera agradar su corazón y traer reconciliación. A eso vino Jesús. Traer reconciliación de todo lo que se había perdido para con el Padre. En Adán nos perdimos, pero en Cristo fuimos rescatados. ¿Puede decirle usted? Diga, en Adán nos perdimos todos, pero en Cristo fuimos rescatados. Entonces, en ese rescate está la redención. Eso es lo que significa redención. Fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre, pero esa obra de redención viene más adelante, un proceso de santificación que va a ser un proceso posiblemente lento, dependiendo de la obediencia, y va a ser un proceso que tenemos que irlo asimilando por dosis. Amén. Acabamos de dedicar niños al Señor. No le podemos exigir a esos niños que se comporten como adultos. Son niños. Tendrán que crecer y madurar. Así es en la vida de la fe. Si usted se hace obediente al Señor en su palabra, usted va a crecer, va a madurar y va a ser un hijo fructífero. Si no se hace obediente, se hace simplemente un oidor de la palabra, será un creyente. Dios no lo va a rechazar por eso, pero es difícil que sea fructífero, porque solamente la obediencia produce frutos. La obediencia produce frutos. Y cuando yo hablo de obediencia, hablo de hacer la voluntad del Padre. Amén. Hemos hablado de la identidad basada en la renovación de la mente. Renovar nuestro entendimiento en base a lo que Dios dice, no en base a lo que la gente piensa. ¿Aló? Hoy vivimos muy preocupados en lo que la gente piensa, en lo que la gente dice de mí. Y nos afecta mucho lo que la gente dice de mí, lo que la gente piensa de mí. Cuando debiéramos más estar interesados en lo que Dios dice de mí. Porque la gente puede tener una percepción equivocada de mí. Y yo puedo creer una percepción equivocada y vivir martirizado por una percepción equivocada. Usted ha escuchado la expresión de que la lechuza, ¿cuántos saben lo que es una lechuza? De que la lechuza no se encuentra a sus hijos feos. ¿La ha escuchado eso? ¿Alguien la ha escuchado aquí? Dios no se encuentra a sus hijos feos, son sus hijos. Que otra gente te considere feo, esos son sus problemas, pero para Dios yo soy lindo por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, mi estima no va a depender de la mentalidad de otro. Si mi estima depende de otro, yo estoy feo para la foto. Sí, porque dependo de lo que la gente diga. Y si la gente piensa mal de mí, ahí estoy yo deprimido. Y si la gente piensa bien de mí, ahí yo estoy contento. Amados, piensen bien o piensen mal, lo que a mí me interesa es lo que Dios piensa de mí. Porque usted no es $100 para caerle bien a todo el mundo. Eso es imposible. Jesús, siendo santo y perfecto, no le cayó bien a todo el mundo. Los fariseos no querían saber de él. Por algo lo llevaron a la cruz. No quería, afectaba sus intereses. Y eso generó un rechazo de tal manera que lo llevaron a tomar esa decisión. Oiga, los que estaban supuestos a representar el orden y la ley se levantaron contra el santo de Dios. ¿Por qué? Porque en la parte humana hay celos, hay egos, hay envidia, pero usted no puede depender entonces de lo que la gente piensa. Por eso es necesario conocer qué Dios dice de mí.
Yo soy la sal de la tierra. Preservo y doy sabor porque Dios lo dijo. Yo soy la luz del mundo. Estoy supuesto a dar luz en medio de la oscuridad porque Dios lo dijo. Soy cabeza y no cola porque Dios lo dijo. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido por Dios. Mi estima bíblicamente debe estar sana porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces no debo estar preocupado por lo que la gente piensa, por lo que la gente diga. Tristemente vivimos en un mundo que estamos muy conectados a lo que la gente piensa. No, hermanos, venzamos esa mentalidad porque ya estamos en otra dimensión. Estamos en el mundo, es verdad, pero no vivimos según el mundo. Vivimos según lo que Dios ha determinado para nosotros. Amén. En otras palabras, Dios tiene un diseño para nuestra identidad y le hemos ido revelando gradualmente. Si usted quisiera y le interesa, váyase a la página de YouTube. No sé si en Facebook creo que lo hacen, pero en YouTube está todos los mensajes que estamos hablando de la identidad. En el último mes hemos hablado un poquito de lo que es el templo. 1 Corintios capítulo 6, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Obviamente, para los hebreos el templo tenía un valor muy relevante, porque ellos vieron el primer templo de Salomón y vieron el segundo templo que mandó el rey Ciro a construir. Pero ellos no sabían mucho de eso de templo, porque ellos vieron los templos en Egipto. En el desierto tenían un tabernáculo. Pero cuando se edificó el primer templo, era tan majestuoso, era tan pomposo, de ahí que vienen los templos pomposos y majestuosos, porque se hizo con tanto esplendor que el templo se volvió un centro de adoración, no Dios. ¿Cómo se lo explico yo de una manera que usted lo entienda, sin que usted se ofenda? Porque no quisiera que nadie se ofenda. Pero ¿ha visto usted personas que cuando pasan frente a un templo de la tradición se persignan? Conéctenlo. ¿Por qué? ¿Por qué se persignan? Porque conectan ese lugar con un lugar de adoración. Entonces, pero esa reverencia se la hacen al templo. Nosotros no estamos para adorar al templo, estamos para adorar al Dios del templo. Pero nosotros en este nuevo pacto somos el templo de Dios, porque Él depositó en nosotros el Espíritu Santo. Ahora el Santo está en nosotros. Diga conmigo, mi cuerpo es el templo, mi corazón es el altar y mi ofrenda son mis sacrificios. O sea, todo lo que yo sacrifico, todo lo que yo le rindo a Dios es ofrenda. Mi tiempo es una ofrenda. Mi devoción es una ofrenda. Mi cántico es una ofrenda. Mi servicio es una ofrenda. La religión tilda de ofrenda lo que usted pone en el sobre. Eso es un concepto muy pequeño a lo que verdaderamente es una ofrenda. Jesús vivió 33 años preparando su ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda de Jesús? Su vida. Su vida era una ofrenda. Porque ofrenda lo que realmente significa es lo que asciende a Dios y lo que Dios aprueba. Eso es una ofrenda. Usted puede poner algo en un sobre y no necesariamente significa que ofrendó. Usted hizo una donación que tiene un carácter de contribución, pero no necesariamente es una ofrenda. ¿Cómo yo sé que es ofrenda? Cuando lo que yo hice, lo hice de corazón sincero, con la intención de agradar a Dios. Por eso nosotros aquí enseñamos que cuando usted dé algo al Señor, no piense que está pagando el cable, ni que está pagando residencial, ni que está pagando la basura, ni que está pagando la renta. No, usted está trayendo algo de gratitud a su Señor. Amén. Y eso no tiene que ver con número, no tiene que ver con que usted llene un sobre que ni se cierre el sobre. No. Tiene que ver con el espíritu con el que usted da. Dios juzga el espíritu de las cosas. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. ¿Entendió eso? Después de que hemos hablado mucho del templo, hablamos de los sacrificios y todo, empezamos a hablar que hay una confusión en la iglesia que estamos aclarando, en lo que es templo y lo que es iglesia. Paradójicamente,
el templo que somos nosotros, también somos la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 31, al 33. Y repito, no quiero que este texto las mujeres me malinterpreten, ni tampoco los hombres. Es simplemente porque hay una alegoría. Hay algo alegórico a la relación hombre, mujer y Cristo, iglesia. Amén. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la... ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su... O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y Él es su Salvador. Fíjense que mayúscula, Salvador. 25. Versículo 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo que agrada a Dios. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Fíjese que hay una relación, una alegoría entre el matrimonio, hombre-mujer, y Cristo y la iglesia. Para lo que la Biblia revela, y es lo que la Biblia ordena, el hombre es la cabeza del hogar. La mujer es el cuerpo. En la relación mística, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Entonces, en esa verdad se hace una comparación. Fíjese que Cristo como cabeza da su vida por la iglesia, por el cuerpo. Pero la iglesia como cuerpo se somete a la cabeza. ¿Cuál ha sido el conflicto? Que la iglesia no ha entendido bien esa palabra someterse, porque hemos tenido el contexto de que iglesia es templo. No, templo somos nosotros, pero somos iglesia también. Templo porque porto al Espíritu Santo. Iglesia cuando me muevo en la dirección de Dios. ¿Y cuál es la dirección de Dios? En el orden, en el diseño. Como Cristo es la cabeza, Él controla el cuerpo, se supone, ¿verdad? Porque el cerebro es el que manda, el que da las órdenes al cuerpo. Entonces, si Cristo es la cabeza, Él da los lineamientos del cuerpo, pero no siempre el cuerpo responde. Y eso es un peligro. Cuando usted siente que un órgano de su cuerpo no le responde, usted se preocupa. Una mano que usted quisiera levantar y no puede, aunque tiene la intención, pero no puede. Hay algo que le inhabilita. ¿Sabe qué ha inhabilitado la iglesia? La desobediencia la ha inhabilitado. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo debe hacer las funciones de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en esta tierra? Hizo el bien. ¿Qué hizo Cristo? Oró, predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios, multiplicó panes y peces, dio de comer a los pobres, consoló a los abatidos, libertó a los oprimidos. Eso debe hacer la iglesia también. Lo mismo, porque tal es la cabeza, es el cuerpo. Amén. Entonces, las iglesias como congregaciones nos llaman muchos, pero la iglesia es una. Lea bien el capítulo. Dice que la iglesia es su
Cuerpo, no dice cuerpos, dice cuerpo. La iglesia es su cuerpo, uno. Ahora bien, ¿por qué Dios permite esto? En la soberanía de Dios, en la multiforme manera de Dios obrar, Él permite que tengamos diferentes estilos y formas de adoración, de predicación, de enfoques, en cierto modo, para permitirnos tener individualidad también. Por ejemplo, los que tenemos sangre hispana, los que somos tropicales, tenemos sangre cálida. Somos alegres por naturaleza, somos fervorosos. Pero hay países donde no es así. Mi pastor me dijo en una ocasión, me dijo, mira, cuando tú vayas a tal sitio, a tal país, tú vas a tener que preparar tu mente, porque sacarle un aplauso a esa gente no es tan fácil. ¿Cómo va a ser? Me dice, negro, yo he predicado ahí, mire, y para que esa gente aplauda, tú tienes que bajarle el cielo. Porque son por cultura, son fríos. Nosotros no. Pero tanto los que son fríos, Dios los bendice porque esa es su iglesia. Pero los que somos un poquito fervorosos y un poquito más orgullosos, Dios nos bendice también. Porque esa es su iglesia. Y la iglesia es multiforme. La iglesia no es uniforme. Tenemos que entender eso. ¿Qué significa esto de multiforme? Que unos alaban, otros aplauden, otros se arrodillan, otros gritan, otros brincan, otros saltan, pero son iglesia. No puedo uniformizarla de tal manera que todo el mundo haga lo mismo en lo que yo hago. No, hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, y hay diversidad de miembros y de operaciones. Por lo mismo, es muy posible que yo esté adorando de rodillas, pero hay otro hermano que esté adorando parado con los ojitos cerraditos así. ¿Están adorando los dos, sí o no? Es muy posible que yo mire mis pies y empiece a orar, rostro en tierra, ojos cerrados, estoy orando. Pero es posible que otro hermano esté orando con los ojos para arriba. ¿Están orando los dos? ¿Sí o no? Estamos en lo mismo. El problema nuestro ha sido el tolerar, el respetar. Hay hermanos que son efusivos cuando expresan un gloria a Dios. Hay hermanos que son efusivos cuando saludan. Hay otros que son más. Entonces, son cuerpos de Cristo. Hay que amarlo. Hay que amar a los que son medio encogidos como a los que son muy abiertos. Amén. Lo importante es que la iglesia entienda la diversidad. Y en la diversidad de adoración, de estilo y de formas, lo importante es que el fondo sea el mismo. Que adore a Dios, que sirve a Dios, que ame a Dios, que se aparte del mal, que glorifique a Dios. Si es el mismo, no hay problema. Aunque no cante como yo, aunque no adore como yo, aunque no predique como yo, pero si tiene la palabra, la fe, la gracia, la sangre, el Espíritu Santo, es mi hermano. ¿Me comunico? Nosotros nos hemos encargado de hacerle daño por la mala interpretación o la interpretación individual. Le hacemos daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque no cantan como yo. Porque no predican como yo. Porque no alaban como yo. Pero puede ser que seas tú que estés equivocado. Piénsalo. Entonces, bienaventurado si tú puedes ver que otro adora diferente, pero está adorando al Dios que tú adoras también. Bienaventurado si puedes ver que otros levantan las manos al cielo y dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo digan un poquito más elevado de tono. Gloria a Dios que lo digan. Otros dicen, Dios no es sordo. Es verdad, Dios no es sordo. Pero yo tengo un hermano que le dijeron eso en una iglesia y él dijo, bueno, Dios, yo sé que Dios no es sordo, pero por si acaso el diablo es sordo, que escuche, gloria a Dios. Por si acaso el diablo es sordo. O sea, por si acaso, yo no sé si lo será, pero por si acaso que él escuche el gloria a Dios. Entonces, fíjese, nosotros somos efusivos, aplaudimos. Otras personas no. Hay que respetarlo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a respetar al hermano. Entonces, la iglesia como cuerpo es multiforme. Diga conmigo, es multiforme.
¿Quiere que se lo enseñe en la Biblia? Dígame que sí. Ok, vaya al libro de Efesios, hay un capítulo antes, Efesios capítulo 3, un poquito. Versículos del 8 al 10, para que usted lea conmigo. Efesios 3 del 8 al 10 dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Atienda aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Repítalo, ¿por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Entiende? O sea, la iglesia es la que se encarga de hacer manifiesto la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Hay tantas maneras y tantas formas que uno se extraña, hermano. Y uno siente como, wow, esta gente son raros. No, es simplemente una forma con la cual Dios se les reveló. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos, y yo sé que aquí hay varios hermanos, que llegamos a cantar con himnarios. ¿Cuántos llegaron a cantar con himnarios? El himnario de gloria. Y yo recuerdo, decía, vamos a cantar el himnario 93. El himnario, el número 62. Y tú veías que se paraban ahí. Yo recuerdo, en un cuento público por televisión y por radio, escuchen, me pusieron a mí a dirigir un devocional, un hombre que no canta ni en el baño. Y yo dije, bueno, abran sus himnarios, himno 62. Y empezaban, tierra, y yo ponía a la gente que cantara, porque yo no sé cantar. Pero hay iglesias así, que cantan con himnarios. Y usted no se puede sentir asombrado. Qué raros son esta gente de que con un himnario. Hermano, esos himnarios fueron inspirados por hombres de Dios y mujeres de Dios, santos de Dios. Pero ese es su estilo de adoración. ¿Qué usted le va a hacer? Adore con ellos también. Apréndase el himnario también. Hay congregaciones que adoran, nosotros respetamos mucho eso, por la cultura nuestra, que adoran con güira, tambora y todos los elementos de un perico ripiao. Respetamos eso, ¿sabe por qué? Por la cultura. ¿Por qué? Porque si tú a un dominicano le pones un perico ripiao en medio de la iglesia, ¡ay, papá! Ya tú sabes cómo se enciende esa concupiscencia con los años y la tradición y la cultura. Y a veces le cambian las letras y le ponen la misma música. Y a veces hasta clonamos música que es de Dios, pero las letras se las cambiamos. Yo no sé si ustedes oyeron un puertorriqueño que cantaba una canción que decía: para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machucalo, 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 machucalo. ¿Lo han oído? ¿Lo han oído? Sí, sí. Cierta, es verdad, búsquenlo en YouTube, es verdad. Idéntico, ¿a quién? A Toño Rosario. Y yo cuando lo vi la primera vez, fue mi hijo le gusta mucho el mambo, esa cosa. Y le digo yo, pero ven acá, fue que Toño se convirtió. Y dice, no papi, ese es un puertorriqueño. Entonces, en ese contexto es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos exponiéndonos a despertar la concupiscencia. Ahora mismo hay un corito que está en YouTube muy pegado, se llama Coros de Fuego. Lo grabó Andrés Houghton, muy bueno. Pero ¿qué pasa? En el coro de fuego aparece una parejita. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que se despierta la concupiscencia y en vez del culto a Dios se vuelve un culto para desenfreno. Por eso somos cuidadosos. Porque no queremos despertar la concupiscencia. Señora, la concupiscencia está ahí guardada. Mire, por más santo que sea usted, si usted era un merengazo que le meten ahí un mambo a todo lo que da, los piecitos le hacen así a usted de una vez. No me venga que usted es tan santo como que los piecitos no le van a hacer.
tenemos que tener cuidado con esas cosas porque nosotros estamos expuestos. Diga conmigo, estamos expuestos. Entonces la iglesia es un organismo viviente. Diga conmigo, organismo. La iglesia no es una organización, es un organismo. ¿Por qué? Porque está compuesta por miembros vivos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Eso dice la Biblia. Romanos capítulo 12, venga conmigo. Me gusta la gente que usa Biblia porque así dicen, no digan el pastor dijo. No. Yo no he dicho nada. Yo lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 3 al versículo 3 y 4. No, 3 y 5. De 3 al 5. Ok, dice Romanos 12, del 3 al 5. Romanos 12, del 3 al 5. Dice, ¿se llegó? Digo pues, por la gracia que me es dada, Romanos capítulo 12, allá arriba, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, ni muy arriba ni muy abajo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora bien, mire el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos ¿qué? Miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nos complementamos, nos ayudamos. Y sabe que esa es una clave importante para que la iglesia crezca, que la iglesia se ayude. No necesariamente, para que no me confunda gelatina con vaselina, no necesariamente con cosas materiales. Ayúdame en la oración. Si tú ves que me estoy decayendo, levántame, sosténme, tenme paciencia hasta que Dios haga su obra en mí. No me descalifique porque me equivoqué. Amado, hay hermanos que cuando se deslizan en cualquier trampa de esta vida, dejan de ir a la iglesia por miedo a que lo condenen. Sí. Ajá, qué bonito, Después que te pasaste el carnaval entero allí y ahora vienes para la iglesia, Déjelo que llegue, hermano. El que hace la obra santificadora es el Espíritu Santo. Yo estuve en una iglesia en Nueva York, no voy a decir cuál, de un pastor amigo, que no es mi pastor, es un pastor amigo de muchos años, que tú entrabas a esa iglesia, hermano, y tú tenías que estar preparado para entrar a esa iglesia. Porque te olía marihuana. Su ministerio es dentro de personas adictas al alcohol y a marihuana. Y un gran porcentaje de la gente que iba a esa congregación eran marihuaneros full. Y cuando tú los abrazabas, tú salías medio, Señor, ayúdame. Entonces tú no lo puedes censurar por eso. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. A veces queremos convertir la gente en nosotros la fuerza y meterlo en una camisa de una camisa de fuerza. Deja que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo tiene un ministerio. Muchos, uno de ellos es santificar al creyente, tratar con él en el corazón, convencerlo de que no está bien. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, no hay que tratar mucho con esa persona porque lo hizo Dios. Pero cuando es el hombre ahí, mira, deja esto, que deje lo otro. Yo te he dicho a ti que deje esto, que deje lo otro. No, hermano, no va a lograr nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Tiene Dios que trabajar en el corazón. Dejemos que Dios sea Dios. Let God be God. You liking it? Dice el que sí, le está gustando. Deja que Dios lo haga. Porque si lo hago yo, ¿saben lo que ha pasado con mucha gente? Que vive haciendo actos de apariencia para que la gente lo acepte. No busque la aprobación de la gente, busque la aprobación de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el que busca la aprobación de la gente en un 99.9% es hipócrita. Porque tú lo que andas buscando es caerle bien a la gente. Si tú buscas la aprobación de Dios, tú eres genuino.
Tú eres auténtico. ¿Por qué? Porque tú no tienes que andar fingiendo nada, ni pretendiendo nada. Tú vives para Dios en el campo y en la ciudad, en el monte y en el llano, en el estadio y en la cancha. Tú vives para Dios. Aleluya. Amén. Y cuando tú vives para Dios, tú no tienes que pujarlo, hermano. Cuando ¿usted ha visto alguna mata de aguacate, Juan Ramón, en sus años, así en su experiencia, pujando para parir un aguacate? No, ¿verdad que no? No lo hace. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mata de aguacate, por su naturaleza, brota de manera natural. Usted no ve un aguacate, me va a hacer un aguacatico allá en aquella rama. No. Nacen porque esa es su naturaleza. ¿O acaso te ha visto un pez inscrito en una escuela de natación? No, ¿por qué no? Porque esa es su naturaleza. Si nuestra naturaleza es espiritual, lo espiritual en nosotros va a fluir de manera natural. Amado, yo no tengo que contar a 1500 para tener paz. 1, 2, 3. No, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mas yo voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Amén. Pero yo no tengo que recurrir a un ejercicio como inhala, exhala, inhala, exhala. Relájate, concéntrate. ¿De qué caballo era el caballo blanco de Napoleón? Yo no necesito eso. Porque cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ¿sabe cuál fue la primera palabra que Jesús le habló a la iglesia? Paz. Juan capítulo 20. Jesús resucita, se le aparece a los 11. Eran 10 porque Tomás no estaba ahí y ya Judas se había quitado del medio. Se le aparece a los 10 y le dice, paz a vosotros. La primera palabra que Jesús le habló a la iglesia fue paz. Y es la palabra que el diablo más busca quitarle a la iglesia. Quitarte la paz. Quitarte la paz. De muchas maneras quiere quitártela. Cuando no es por una, es por otra. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No está conforme al clima, no está conforme a los números, no está conforme a las situaciones. Es porque es la paz de Dios. Y lo que es de Dios es eterno. Todo lo que es de Dios es según Dios. Dios es eterno. La paz de Dios es eterna también. Entonces no se puede ir porque cambió el clima. No se puede ir porque se dañó el carro. No se puede ir porque el dinero no dio. Yo tengo la paz de Dios. Y si tengo su paz, puedo tener ideas entonces de generar el dinerito que me hace falta. Tengo que ganármelo ahora. Señor, dame guianza en el nombre de Jesús. El problema que tengo, Señor, sabiduría del cielo en el nombre de Jesús. Pero no puedo perder mi paz. Dígale a alguien, no pierda tu paz. Porque mira, señores, I'm not talking anything that I'm inventing. What I'm talking is real. Many people are not sleeping these days. Mucha gente que no está durmiendo en estos días. Hay problemas serios con el insomnio a causa de las tantas tensiones humanas. So many people stressed out. You go to bed and you don't sleep. Or you sleep or you don't rest. Pasa lo mismo. Tú duermes, pero no descansa. ¿Sabe por qué? Porque el descanso lo da Dios. La cama te permite dormir. Dios te permite descansar. Hay quienes duermen y se levantan más cansados que los que se acostaron. No estoy mirando a nadie por si acaso. Pero es verdad. A mí me ha pasado. Tengo que apelar a Dios, pedirle a Dios, Señor, ¿tú me diste tu paz de verdad o me la prestaste? No, yo te la di. Ah, ok, gracias por recordármelo. Porque mira, por poco y el diablo me la quita. Porque vienen los agobios, vienen las luchas. Pero la iglesia tiene el elemento que el mundo no tiene. La paz de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y a Dios mismo. Por eso marcamos la diferencia.
Cuando usted ve a un cristiano asustado, el mundo ya se murió. Nosotros no podemos asustar por cualquier cosa, hermano. No se asuste, manténgase enfocado. El Señor es fiel, va a cumplir su promesa en el nombre de Jesús. Mire, cuando la iglesia vive bien, cuando la iglesia vive agradando a Dios, el mismo Dios se suple para que la iglesia crezca de manera natural, de manera orgánica. Ustedes saben que hay crecimiento artificial, ¿verdad? Ustedes saben que tú puedes comprar views en YouTube y en Facebook. ¿Cuántos saben eso? Ahora nadie sabe. Hay gente que lo compra, hay gente que vive de eso. Nosotros no creemos en eso, creemos en lo orgánico, creemos en lo genuino, en lo puro, no hay necesidad. Si yo no pude lograrlo, fue porque Dios no lo permitió. Pero si lo logré, fue porque Dios lo permitió. No tengo que estar comprando esas cosas. Venga conmigo a la Biblia, le voy a enseñar algo. Hechos capítulo 2. Recuérdese que somos iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Estamos llegando a un punto interesante aquí para que la iglesia entre en dimensión de vivir como iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Vamos a leerlo del 43 al 47. Hechos 2, del 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada quien. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón, con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Pare ahí. Fíjese, en el 47 hay que separar una oración de otra. Mire, en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia primera, aquella iglesia, vivía una manera de vida, un estilo de vida que era tan contagioso, que era tan atrayente, que los de afuera querían ser parte. Amado, yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de una iglesia que celebre la bondad y la generosidad de Dios. Yo quiero ser parte de una iglesia que agradezca la bondad de Dios. Yo quiero ser parte de una iglesia que mire con ojos de misericordia al necesitado. Y vuelvo y repito, no hablo de cosas materiales. Hay mucha gente que necesita consolación, que necesita dirección, que necesita consejo, que necesita una palmadita. Hay mucha gente que necesita en este tiempo. Habrá hambre, dice la Biblia, y no de pan, sino de la palabra de Dios. Pero la primera iglesia, como vivía tan bien, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, mire lo que hacía Dios. Y el Señor añadía a la iglesia los que había, ¿cuándo? Cada día a la iglesia los que deben de ser. En otras palabras, la iglesia no crece por una actividad. Eso es un tema que tenemos que confrontarlo. No creamos que la iglesia crece por actividad. La iglesia crece cuando vive bien. Porque una cosa es llenar el templo y otra cosa es que la iglesia crezca. No es lo mismo. El templo se llena con una actividad, pero eso no significa que ha crecido. La iglesia crece cuando tu vida impacta a otros, cuando tu testimonio impacta a otros. Y ese testimonio de vida hace que otros te digan, hey, yo quiero ir donde tú estás yendo. Yo quiero beber de lo que tú estás bebiendo. Yo quiero comer de lo que tú estás comiendo. Porque el hombre que yo veo ahora no es el hombre que yo conocí hace 6 meses. Claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, yo quiero conocer al Cristo que tú has conocido. La iglesia primera crecía, ¿sabe por qué? Porque vivía bien. Si la iglesia vive bien, Dios va a añadirle a la iglesia lo que han de ser salvos. Si la iglesia vive en comunión con Dios, Dios va a provocar hijos. Si la iglesia vive estudiando la palabra, Dios le va a dar el consejo que necesita para las decisiones que necesita tomar. No hay que hacer tantos inventos, no hay que hacer tantas cosas que a veces están completamente desviadas de las Escrituras. Conoce el pensamiento de Dios, Dios te va a decir. Amados, nosotros somos un pueblo que puede decir en Bonao, ciudad de Dios,
que hemos visto la bondad de Dios. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, una de las razones más interesantes es que muchos creen que la cámara y la radio va a hacer que mucha gente no venga a la iglesia. No. La cámara y la radio va a hacer que muchos alcancen la palabra de Dios. Pero los entendidos de Jehová vendrán a la casa a adorarle. Vendrán a darle adoración en el templo. Hay muchos del otro lado que quisieran estar aquí. Los entendidos marcan la diferencia. Si yo puedo ir a la casa, me voy a quedar en mi casa, no es igual. Claro, la palabra sigue siendo igual, pero la atmósfera no es igual. Cuando termine este culto en unos 15 minutos, 10 minutos, tú vas a poder saludar a los hermanos, darle un abrazo, verle el rostro. En tu casa, posiblemente tú solo, porque quizás ni la esposa puede hacerlo porque está contigo o está cocinando. Amado, hay que apartar este tiempo. Cuando la iglesia vive bien, Dios añade. Cuando la iglesia vive bien, Dios dice, en ese lugar hay algo que marca la diferencia. No es simple lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque no te creas tú que es tan simple vencer los temores dogmáticos tradicionales. Y se lo digo con mucho respeto. No siempre la gente quiere ir a una iglesia cristiana. Por temores, por miedo, por qué dirán, por qué pensarán. Es que esa gente son raras. Es que hay... Y tienen unos conceptos tan equivocados de la iglesia que muchas veces lo que hacen es mantenerse amarrado a esos conceptos por no tener claridad. Cuando vienen a la iglesia y ven, dicen, oye, pero esto no era lo que a mí me habían dicho. Esto no era lo que a mí me habían presentado. Y ahora me doy cuenta de que el que estaba equivocado era yo. Amén. Tenemos que marcar diferencia en nuestra forma de vivir. La eclesía, la iglesia, marca diferencia con su forma de vivir. No te preocupes por tanto predicar, aunque predicar es bueno, es importante y necesario. Preocúpate por vivir. Primero ser, después hacer. Hay quienes quieren hacer sin ser. Eso es un problema. ¿Alguien entiende algo? Tenemos la responsabilidad de entender que la eclesía se mueve en la dirección que la cabeza la dirige. La cabeza es Cristo. ¿Hacia dónde está Dios dirigiendo la iglesia? Hacia el amor, hacia el perdón, hacia la santidad, hacia la misericordia. Hacia ahí está Dios dirigiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles y hay que apartarse de toda obra inicua. Porque vienen tiempos difíciles y la gente necesita oír evangelio. Sorry, but sometimes we are not preaching the gospel. Es triste lo que voy a decir, pero muchas veces no estamos predicando evangelio. Estamos predicando humanismo. Y el humanismo lo que hace es que entretiene a la gente por un momento, pero no resuelve el problema. El problema lo resuelve el evangelio. I'm not ashamed of the gospel because it's power of God. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si predicamos el evangelio y vivimos bien, nosotros seremos iglesias movibles. Donde quiera que tú vayas, su presencia irá contigo. Tú no tendrás que ser el evangelista o el profeta o el pastor. Tú eres el hombre de Dios que Dios puso ahí. Tú eres la mujer de Dios que Dios puso ahí. ¿Para qué? Para alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para dar sabor, porque eres sal de la tierra. ¿Para qué? Para manifestar el olor de su conocimiento. Nada más hermoso que a un creyente le conozcan como cristiano, aún sin tener una Biblia en la mano. Que te digan, hey, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Cómo tú lo sabes? No sé, se te nota. Se te nota. Pero qué triste que una gente diga, yo soy cristiano, y te digan, ni tú te lo crees. No se te nota por ningún lado. Es feo. Nuestro compromiso es que la iglesia sepa quién es. Tú eres la iglesia, pero también eres el templo. Entonces, templo porque mi corazón es el altar y lo que yo hago es mi ofrenda. Iglesia porque me sujeto a la cabeza. ¿Quién es mi cabeza? Jesucristo es mi cabeza.
Mi cabeza oraba por los enfermos, yo también. Mi cabeza predicaba, yo también. Mi cabeza daba de comer a los pobres, yo también. Mi cabeza tenía misericordia de los que lloraban, yo también. Entonces yo quiero ser iglesia. Yo quiero ser como Jesús. Yo no quiero contradecir a mi Señor. Mi Señor hablaba con las prostitutas. Mi Señor se sentaban con los ladrones y algunos le decían, ¿cómo es este maestro de la ley y anda con ladrones y prostitutas? Y Jesús mismo le decía, es que yo no vine a buscar a los que están sanos. Yo vine a buscar a los enfermos y llamarlos al arrepentimiento. El conflicto de este tiempo que hemos creído que la iglesia es un museo de santidad, donde hay muchos santos hechos estatua, parados allí. San Benito. No, hermano. Somos santos y humanos. Somos santos porque Jesucristo, que es el santo, nos lavó con su sangre. Pero somos hombres de carne y hueso con debilidades y necesitamos que Dios nos ayude todos los días. Yo soy el primero. Por eso cuando vivimos bien, no porque somos perfectos, aclaramos, no somos perfectos, pero cuando vivimos para agradar a Dios, Él se encarga. Él se encarga. Él no tiene, miren, amado, el mejor para defender su obra es Dios. Él se encarga. Él defiende a sus siervos. Él defiende tu testimonio. Ah, que me quieren dañar el testimonio. ¿Quién dijo eso? No te lo van a dañar nunca si Dios está contigo. Si tú caminas alineado, no te lo van a dañar nunca. Ah, que me levantaron calumnia. No, que chismearon. No, que dijeron. Que digan lo que le dé la gana. Si Dios dice que tú eres su siervo, olvídate. Porque en el mundo tú no vas a encontrar gente que va a complacerte con tus egos. En el mundo va a encontrar mucha gente que te va a decir, te metiste a eso ahora. Ahora sí es verdad. Un aleluya en la familia. Ahora sí es verdad. Hermano, bienaventurada la familia que tiene una lámpara encendida. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Ese eres tú. Tú eres la lámpara de tu casa. Tú eres la lámpara de tu familia, a quien Dios le dio el aceite y la gracia para que alumbre. Y que Dios te constituya en el consejero. Y que Dios te constituya en el hombre que da la dirección. Oiga, hermano, es una responsabilidad. Porque tenemos ahora que orientar a los que están desorientados. Pero es muy, muy incómodo cuando los entendidos no entienden. Los entendidos debemos ser nosotros. Y hay que ser entendido para entender a los que no entienden. Hay mucha gente que no ha entendido lo que es ser iglesia. Ah, yo voy a la iglesia. Es que tú eres la iglesia, mijo. Yo fui al templo y adoré con mis hermanos. Está bien, está bien. Iglesia también significa congregación, sí, lo entiendo. Pero que tú eres la iglesia. Y como tú eres la iglesia, tú te reuniste con los convocados para prepararte, para equiparte y fortalecerte y salir mañana lunes a vivir el evangelio de Jesucristo. No significa que te vas a meter una Biblia debajo del brazo. Aquí hay doctores, aquí hay ingenieros, aquí hay abogados, aquí hay gerentes de banco. ¿Cómo tú te vas a meter una Biblia debajo del brazo haciendo una negociación con un cliente? No, tú no la necesitas debajo del brazo, tú la necesitas aquí. Ahí es que tú la necesitas. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Póngase de pie. Póngase de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero terminar con un ejercicio que Dios nos ha enseñado en estos últimos días. Y es un ejercicio para que usted sepa que usted no está solo. ¿Está listo? Pónganse de pie todos los que puedan, claro. Si no pueden ponerse de pie, tranquilo. Miren, suelten los brazos. Hacia adelante, así. Ok, ahora vamos a virar hacia la derecha. Hacia su derecha, ok. Póngale la mano en el hombro a la persona que está al frente suyo. Vaya, vaya, vaya. Y quiero que le diga con voz audible, tú no estás solo. ¿Lo oíste? Así que camina a la iglesia, tú no estás solo. Ahora, gírate y haz lo inverso. Ahora, lado izquierdo ahora.
Dígale, tú no estás solo. Esa es la iglesia. Amén. Ahora vírame para acá. Aleluya. Dale aplauso al Señor. Esa es la vida de la iglesia. Si puedes hacerlo ahí, inclina tu rostro, permíteme orar. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Señor, tú nos estás enseñando a vivir como iglesia. Ese acto de reciprocidad, poner las manos en el hombro al hermano y decirle, tú no estás solo, estamos aquí. Somos un cuerpo, somos una familia. Si tú lloras, todos lloramos. Pero si tú te alegras, todos nos alegramos también. Señor amado, cumple en esta mañana el Salmo 133 en nosotros. Envía bendición a este lugar. Envía salvación, envía consejo, envía fortaleza. Envía revelación de Cristo. Señor, para que seamos la eclesía. Seamos la iglesia. La iglesia que se mueve. La iglesia andante. La iglesia que se va mañana a la universidad, que se va mañana a la oficina, que se va mañana al trabajo, que se va mañana a los negocios, pero nunca se olvida que es templo y que es iglesia. Espíritu Santo, haz la obra en nuestras debilidades, porque tú eres quien nos ayuda en nuestras debilidades. Grande y fuerte solamente eres tú. Nosotros todos flacos y débiles, pero con un Dios grande y fuerte de nuestro lado. En ti todo lo podemos. En ti todo es posible. En ti podemos vencer los temores. En ti podemos abrir la boca y los enfermos ser sanados. En ti podemos, Señor, imponer las manos y consolar al abatido y levantar a los caídos. En tu nombre podemos hacerlo, Señor, porque tú nos diste el Espíritu Santo para que lo hagamos para la gloria de tu nombre. Ahora, Señor, que tu nombre sea muy glorificado en todos nosotros que hemos escuchado tu palabra, y que al salir de este lugar podamos salir en una dimensión de fe y de gracia como nunca antes habíamos vivido, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos el aplauso a Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.